en Desde las Cámaras. Conoceremos la propuesta de reforma a la Ley General de Salud. El presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, nos explicará a detalle en qué consisten estas modificaciones y en qué beneficiarán a la salud y vida de los mexicanos. Además, hablará de las prioridades a debatir en el próximo periodo ordinario que comienza en febrero. Desde las Cámaras comenzamos. Los trabajos de la Comisión Permanente concluyeron esta semana y el Congreso de la Unión se perfila para la apertura del periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras legislativas el miércoles 1 de febrero próximo. Para ello, los diversos grupos parlamentarios iniciaron ya sus reuniones plenarias que se extenderán hasta el 31 de enero, tiempo en el que se definirán las agendas legislativas. Hay temas que se deberán abordar de manera inmediata, como es la reforma electoral que quedó pendiente por aprobarse en la Cámara de Senadores. De igual manera, y como lo han expresado los coordinadores de las fuerzas parlamentarias, existen temas de interés en materia de seguridad, justicia, economía y de salud que se espera sean abordados en este periodo ordinario que se extenderá hasta el 30 de abril próximo. Confiemos que la voluntad política por atender la agenda legislativa tome en cuenta las propuestas que ya se trabajaron en las comisiones respectivas para que puedan ser sometidas para su discusión. Desde aquí seguiremos poniendo bajo la lupa este quehacer legislativo. Finalizaron los trabajos de la Comisión Permanente para dar paso al próximo periodo ordinario de sesiones. Finalmente concluyeron los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Durante su última sesión y con 32 votos a favor, la Comisión Permanente ratificó al vocal de la Junta de Gobierno del IPAB y procedió a su toma de protesta. Ratifica el nombramiento que el presidente de la República hace a favor del ciudadano Jorge Eduardo Navarrete López como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario a partir de esta fecha y hasta el 31 de diciembre del año 2026. A la última sesión de la permanente también acudió la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Presentó su informe de actividades. Durante 2022, la CNDH emitió un total de 302 recomendaciones, 264 ordinarias y 36 por violaciones graves, dirigidas a 115 autoridades de los 3 órdenes de gobierno, así como 2 recomendaciones generales, el número más alto de recomendaciones emitidas en toda la historia de este organismo constitucional autónomo. Además, entregó a los legisladores una iniciativa de ley para reformar a la CNDH y elevarla a rango de Defensoría del Pueblo. Se trata de crear nuevos mecanismos de exigibilidad que aseguren la vigencia de los derechos humanos en el país. El Pleno de la Comisión Permanente también aprobó dictámenes con punto de acuerdo altamente relevantes. Entre los principales temas destacan violencia contra las mujeres, protección de migrantes y educación superior gratuita, entre otros. De esta manera concluyeron los trabajos de la Comisión Permanente. Se levanta la sesión y se cita para la sesión de Congreso General que tendrá lugar el miércoles 1 de febrero de 2023 a las 11 horas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En el 2022, México fue testigo de un hecho sin precedentes, al alcanzar la cantidad de más de 118,000 personas no localizadas o desaparecidas en el país. Esto convierte a México en una zona en donde la desaparición de una persona, ya sea adulta, niña o un anciano, es cotidiana, parte del paisaje. Y esto no debemos permitir, porque hay un total histórico de más de 269,000 personas que no han aparecido por ninguna parte. Ante esto, ¿qué es lo que está haciendo el Poder Legislativo? De eso vamos a platicar con el diputado Hamlet García Almaguer, del Partido Morena. Pues tenemos aspectos relevantes a nivel constitucional y a nivel secundario. Iniciaría por la parte constitucional. Acabamos de aprobar 2 dictámenes para reformar la Constitución en aspectos muy relevantes para el país. El primero tiene que ver con desaparecidos.
México tiene pues una crisis en las últimas décadas de desaparecidos. Los informes señalan que puede haber hasta 260,000 desaparecidos en nuestro país en los últimos 70 años y con un incremento pues sustancial en las últimas décadas, focalizado también en algunas entidades federativas. Estábamos revisando reportes que señalaban que el primer lugar pues es lamentablemente mi entidad, Jalisco, con más de 15,000 desaparecidos. Luego viene Tamaulipas con cerca de 12,000 y en tercer lugar el Estado de México, muy cerca de Tamaulipas, con 11,000 desaparecidos. Entonces es una crisis nacional, pero con focalización en algunas entidades. ¿Qué aprobamos? El derecho a ser buscado. Y eso genera una variable de oportunidades para las familias, para las madres incluso que están en este trabajo tan relevante de buscar a sus hijos después de meses o años de desaparición, porque a final de cuentas pues también los familiares son los que sufren ante esta incertidumbre. Se aprobó además, esta es una propuesta de la diputada Vanessa del Castillo de Morena, se aprueba además con un enfoque para que la hipótesis sea la de que la persona sigue viva. Y esto, bueno, pues genera también repercusiones en los distintos ámbitos legales, civiles, por ejemplo, y sucesorios, que son muy relevantes. Pero a partir de este derecho, de la constitucionalización de este derecho, se abren muchas oportunidades ante tribunales, ante fiscalías, ante gobiernos locales, municipales, porque la obligación de búsqueda corre a cargo del Estado mexicano, dice la reforma. Y el Estado, pues son los tres poderes de la Unión, los órganos de gobierno y también los entes autónomos y, por supuesto, el orden municipal, estatal y federal en sus distintas expresiones. Entonces, aquí se requeriría un esfuerzo conjunto, pero esto va a permitir avanzar y va de la mano con los recursos que dotamos para el Centro Nacional de Identificación Humana en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, que también va a desarrollar un trabajo muy importante. Y estas son iniciativas que se han acompañado, por ejemplo, en mesas con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Entonces, yo creo que ese va a ser un eje fundamental por la crisis que hay en la nación y en mi estado, en Jalisco, en materia de desapariciones. Yo me referiría al Centro Nacional de Identificación Humana, que tuvo un incremento sustancial, lo dijeron en la Comisión de Justicia, y que puede auxiliar a los estados. O sea, ellos tienen un laboratorio en el estado de Morelos y puede apoyar a las entidades federativas, pero lo ideal es que exista un centro estatal de identificación de personas y eso requeriría esfuerzos presupuestarios también de las entidades federativas, claro, con cierto apoyo de la Federación para la implementación, por lo menos centros regionales, pero tengo entendido que este de Morelos va a ser un gran apoyo para las entidades federativas. Bueno, la reforma constitucional habla de toda persona, tiene derecho a ser buscada, entonces aquí ya no estamos distinguiendo si son menores o mayores de edad. Por supuesto, tendría que hacerse con enfoques y perspectivas pues, de género y de interés superior del menor, conforme a los tratados internacionales en cada uno de los casos. Víctor. El segundo tema tiene que ver con el ejercicio de tu profesión y también de los defensores de derechos humanos. Lo que hoy aprobamos es una reforma al artículo 73 de la Constitución, fracción 31, para que el Congreso expida una ley general. Las leyes generales son las que distribuyen facultades y competencias entre la Federación y los estados. Así se distinguen de las leyes federales. Las leyes federales solamente son para la competencia de la nación, las generales distribuyen entre las entidades y la Federación. Para expedir una ley general en materia de defensores de derechos humanos y de protección de periodistas. Yo esperaría que en este periodo legislativo, si avanza la reforma constitucional a la brevedad, pudiéramos arrancar con la discusión de esta norma secundaria, pero primero hay que reformar la Constitución para poder avanzar. Y el tercero es el Código Único de Procedimientos Civiles, que hay un mandato de la Suprema Corte que tiene un impacto en todas las entidades federativas del país y que tiene como finalidad precisamente homologar las normas procesales de los distintos juicios y figuras del derecho civil que tienen que ver con bienes, familia,
y sucesiones dentro de los aspectos más relevantes. En bienes está patrimonio, en familia encontramos situaciones como divorcios, patria potestad y demás, y en la parte sucesoria, pues evidentemente la transmisión del patrimonio a las siguientes generaciones. Al analizar los datos de las desapariciones por entidad, Jalisco es la de mayor incidencia con 15,000 personas. Le siguen Tamaulipas con 12,400, el Estado de México con 11,800, Veracruz con 7,400, Nuevo León con 6,200, Sinaloa con 5,600, la Ciudad de México con 5,200 y Michoacán con 4,800. El año pasado inició con miles de desaparecidos y siguen siendo también la regla general en algunas partes del país. Por eso se estima que cada año aumenta entre un 15 y un 20% el número de personas desaparecidas. Por ello, como dijo el diputado Hamlet García Almaguer, todo desaparecido tiene derecho a ser buscado y sobre todo localizado. Alicia Salgado nos habla sobre los principales temas económicos y financieros que se deben revisar durante el periodo ordinario que está por iniciar. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hoy vamos a hablar de pendientes legislativos que podrían entrar en la prioridad de la agenda, sobre todo del grupo parlamentario de Morena, PT y El Verde, para el próximo periodo de sesiones que se inicia el 1 de febrero. Fíjate que el presidente, creo que desde finales de diciembre del año pasado, y ya lo tratamos aquí, envió una iniciativa de reforma a la ley de aeropuerto y de aviación civil y también una relacionada con la protección del espacio aéreo mexicano. Esta última ya fue aprobada en las comisiones de defensa y también de transporte de la Cámara de Diputados. Y lo que hace es encargar a las Fuerzas Armadas de nuestro país la seguridad aérea en todo el territorio nacional y también en las costas, por encima de la autoridad civil. La otra es la ley de aeropuertos y de aviación civil, pues que modifique estructuralmente el esquema bajo el cual fue privatizado el sistema aéreo nacional. Facilitaría la incorporación de una entidad paraestatal que tanto sea dueña de aeropuertos como también de una línea aérea con la marca mexicana que ha dado a conocer el presidente. Más allá de eso, el contenido, una parte fundamental del contenido de esta iniciativa, da respuesta y fortalece las capacidades de supervisión aérea de la Agencia Federal de Aviación Civil en los términos en los que México ha suscrito acuerdos en la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil. Es fundamental esta iniciativa para que se recupere la categoría 2, por lo que se espera que sea en febrero cuando se discuta. Hay otras iniciativas pendientes. Una de ellas tiene que ver con la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que pretende sustituir al CONACYT por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, y que, entre otras cosas, elimina la obligación del Estado de destinar el 1% del Producto Interno Bruto a estas tareas y a subsidiar universidades. Digamos que es un tema muy riesgoso, está ahí y esta discusión se envió a finales del periodo pasado. Y finalmente la Ley General de Aguas, le están dando bastante prioridad, así como pues la revisión que quedó pendiente en la Cámara de Senadores de la llamada Ley de Biotecnología que busca prohibir el consumo, importación o producción de organismos genéticamente modificados en granos en nuestro país o también en algodón o en cualquiera de sus formas, y que ha levantado pues una polémica tan fuerte, inclusive de tipo bilateral con los Estados Unidos. En fin, son los temas prioritarios de la agenda en términos económicos. Nos iremos abordando también hacia adelante y yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Los legisladores se reúnen antes del periodo ordinario para debatir y determinar la agenda legislativa de sus bancadas. Se llaman plenarias y Claudia Ibet García nos relata lo que ahí sucede. Este miércoles iniciaron las reuniones plenarias. ¿Qué está sucediendo en torno a este tema? ¿Y cuál es el calendario que establecieron los diversos grupos parlamentarios para sus reuniones? Las actividades iniciaron ayer miércoles 25 de enero, cuando los diputados del Partido Acción Nacional se reunieron en Tampico, Tamaulipas. El coordinador de los diputados panistas, Jorge Romero,
adelantó algunos de los temas prioritarios de su bancada para el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero y concluye el 30 de abril. El PAN va a proponer una ley de seguridad social para las mujeres y los hombres policías. Vamos a hacer reformas desde el enfoque de justicia, de prevención de justicia, que los ministerios públicos, que las policías de investigación tengan más facultades de investigación. Vamos a proponer plazos para que la Suprema Corte de Justicia pueda resolver más rápido, para hacer justicia más rápido. Entre muchas otras cosas, vamos a proponer una ley para combatir la inflación. Vamos a proponer leyes, de indizar, leyes que van a ayudar a que las pensiones de todos los adultos mayores en este país sean mejores y se puedan dar de una manera más ágil, más todas las demás ideas que surjan de precisamente esta plataforma. Respecto de la agenda legislativa, también se refirió el diputado Gerardo Peña Flores. Me parece que el tema de seguridad es uno de los grandes temas. Economía, por supuesto, salud y educación, ya lo dijo nuestro coordinador. En economía, el tema de la inflación rampante. Seguramente nosotros en nuestra planeación estratégica en esta plenaria tendremos posicionamientos muy claros. Los senadores del Partido Blanquiazul se reunirán este viernes 27 y sábado 28 de enero en Guanajuato. También el sábado 28 de enero llevará a cabo su plenaria el PRD. Legisladores de ambas cámaras, diputados y senadores se reunirán en el Estado de México. Los diputados de Morena llevarán a cabo su plenaria 30 y 31 de enero en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así como en el Estado de México. Y para el cierre del mes, el 31 de enero, anunciaron su plenaria los senadores de Morena, quienes se reunirán en el centro de la Ciudad de México, en Jicotencatl, antigua sede de la Cámara Alta. Veamos ahora el calendario de las plenarias del PRI. Senadores se reunirán 30 y 31 de enero en el Estado de México. Diputados también 30 y 31 de enero en el Estado de México y además en el CEN del PRI. Movimiento Ciudadano comunicó que su plenaria se llevará a cabo el martes 31 de enero. La misma fecha, el último día de enero, fue elegida por legisladores del Partido Verde. Es así como a unos días de que inicien los trabajos del periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, los grupos parlamentarios definen los temas prioritarios que impulsarán durante los próximos 3 meses. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. No se vaya, vamos a un corte comercial y a nuestro regreso estará con nosotros el senador Alejandro Armenta, quien es el presidente de la mesa directiva del Senado y nos va a presentar su propuesta para que el Estado sea investigador, productor y administrador de medicamentos. Debo decirte que la iniciativa que he presentado no afecta a la industria farmacéutica porque se basa en atender y ocupar las patentes liberadas para uso general. En distintos foros, a Puebla representa. De Izúcar de Matamoros, el senador Alejandro Armenta. De nacional interés, el tema que nos comenta. Tener medicamentos para todos, eso es lo que cuenta. Que investigue, produzca y administre el Estado, se debe legislar, pero hacerlo con cuidado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Ya nos acompaña vía Zoom el senador Alejandro Armenta, quien es el presidente de la mesa directiva del Senado. Hoy vamos a analizar su propuesta para que el Estado sea investigador, productor y administrador de medicamentos. Alejandro Armenta, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Adriana, qué gusto saludarte. Buenas noches, gracias a ADN 40, a toda tu audiencia. Pues un gran gusto tenerte aquí con nosotros, aunque sea vía Zoom. Platícanos, Alejandro, sobre tu propuesta de que ahora el Estado sea productor y distribuidor de medicamentos. Bueno, además estamos en un contexto en donde actualmente existe un desabasto enorme de varios medicamentos, desde medicamentos psiquiátricos, oncológicos o paliativos para dolores. Platícanos cuál es la intención y cómo sería esta iniciativa y esta propuesta. Esta iniciativa es el resultado de una serie de encuentros con personas de la tercera edad
con jubilados, con maestros, con quienes le han servido a México y me comentan que en su caminar, en la problemática que tienen por las enfermedades crónico-degenerativas que padecen, el acceso a medicamentos para atender enfermedades de cáncer o de la diabetes, que es la enfermedad más mortífera en México, tanto la cardiopatía, el cáncer y la diabetes, se ha convertido en una pandemia en nuestro país. Y personas de la tercera edad, personas jubiladas, me han expresado la necesidad de que existan medicamentos de bajo costo. Debo decirte que la iniciativa que he presentado no afecta a la industria farmacéutica porque se basa en atender y ocupar las patentes liberadas para uso general, para poderse producir generalmente tanto para problemas cardiovasculares, de cardiopatía, de cánceres y de la diabetes, se pueden producir, se pueden fabricar en los laboratorios de los hospitales, en los laboratorios de las universidades de los estados, y se podría tener un suficiente número de medicamentos de cuadro básico liberados de patentes, que no atenta contra la industria farmacéutica, pero que sería una respuesta contundente ante la necesidad de atender la salud. Senador, o sea, entonces el Estado no va a producir estos medicamentos, sino va a colaborar para la liberación de estas patentes y la distribución en diferentes zonas estratégicas para poderla distribuir a los más necesitados. ¿Es correcto? Es correcto. No se trata de competirle ni de sustituir las actividades de la industria farmacéutica. Se trata de entender que si el primer derecho humano que tenemos, Adrián, es el derecho a la vida, y correlacionadamente con el derecho humano a la vida, tenemos el derecho humano a la salud. Bueno, si no tienes medicamentos, si no tienes acceso a servicios de salud, ¿cómo garantizas el derecho humano a la vida y cómo garantizas el derecho humano a la salud? Necesitas que las patentes que están liberadas, las patentes de medicamentos que atienden enfermedades que se han convertido en pandemias, enfermedades que tienen que ver con las cardiopatías, el corazón, enfermedades que tienen que ver con la diabetes mellitus, enfermedades que tienen que ver con el síndrome metabólico, permitan a los mexicanos tener acceso a medicamentos de bajo costo. A favor de la vida, a favor de la salud, no se pueden anteponer ningún tipo de interés. Es un asunto de derechos humanos, no es un asunto de estar en contra de la economía de mercado ni de estar en contra de las empresas farmacéuticas. Alejandro, pues una propuesta muy importante, sobre todo en estos tiempos de desabasto. Alejandro, tú eres, el presidente de la mesa directiva del Senado. Platícanos qué viene para la agenda. Se quedó pendiente el tema de la aprobación de la reforma electoral, la minuta que viene de diputados. Empiezan la próxima semana las plenarias, la plenaria de tu partido. ¿Qué temas son los más relevantes en la agenda para este próximo periodo ordinario? Este tema que comentas, Adriana, el tema de la reforma electoral, que está una parte que quedó pendiente, ese va a ser un asunto. El tema de la industrialización del cáñamo, que tiene que ver con la producción de papel, de plástico, de biocombustibles, de materiales de construcción, y que la producción industrial del cáñamo puede generar una alternativa para el sector agropecuario, para los productores agrícolas, para los campesinos, para los ejidatarios, porque tiene mucho más valor producir una hectárea de cáñamo que otro tipo de productos. También tenemos que avanzar con la agenda a favor del cuidado del planeta, tenemos que avanzar con la agenda de ciberseguridad,
para los usuarios de la tecnología y debemos de avanzar en el Código Penal que protege a las mujeres y a los niños. Y yo te diría también que en la plenaria vamos a contar, porque hemos invitado, así acordé con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, hemos invitado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hemos invitado en nuestra plenaria al secretario de Gobernación, a Dan Augusto, y hemos invitado desde luego a varios secretarios y al canciller Marcelo Ebrard. Para nosotros es muy importante en el grupo parlamentario de Morena dialogar con ellos. Claro, vamos a hablar de política porque es legítimo, es válido para el grupo parlamentario de Morena, pero también vamos a hablar de los temas que le preocupan a México, tanto en la capital como en todo el país. Alejandro, pues temas muy relevantes para este próximo periodo ordinario, que además, bueno, es un periodo que se empalma porque los tiempos electorales así son, con 2 elecciones, la del Estado de México, la de Coahuila, y bueno, ya se acerca el 2024 también. ¿Qué viene para estas épocas electorales, Alejandro? Bueno, vamos a pasar la elección en Coahuila y en el Estado de México, y como bien dices, viene el proceso electoral del 2024. Y bueno, yo como soy productor agrícola sigo sembrando. En la vida siempre hay que sembrar, y lo que siembras cosechas. Y también, como me enseñaron en el lugar de la tierra de mi madre, en Acatzingo, y en Izúcar de Matamoros, mi tierra, quiero decirte que para al que madruga, Dios le ayuda, y para uno que madruga, otro que no duerme. Así es que estamos preparados para lo que venga. Así es, nuestro querido senador, que además, bueno, es un cliente frecuente aquí de este programa, un gran aliado, con grandes propuestas. Traías tu propuesta también de litio y además precandidato a la gobernatura de Puebla. Gracias por estar aquí con nosotros, Alejandro Armenta. Gracias a ti, Adriana, ADN 40. Un abrazo a toda la audiencia. Excelente 2023 siempre, todos los días. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.